Decir, para algunas mujeres, decir basta puede significar una liberación no exenta de culpas que requieren ser diluidas. Para otras puede ser el inicio de un transitar por la vida con mayor liviandad, enfrentando los malestares de quienes ven limitados sus privilegios y beneficios. Decir basta requiere también aprender a implementar estrategias saludables para reducir al máximo los costos que todo cambio conlleva. Significa inevitablemente asumir los costos de tal decisión, lo cual a menudo suele vivirse como un riesgo temido, sin advertir que seguir evitando el basta es continuar soportando otro tipo de costos. Un texto maravilloso, por sencillo, por directo, porque no le da rodeos a demasiado los asuntos, porque no nos promete ninguna cosa fantasiosa, porque todo depende de nosotros, porque es muy directo, incluso tan directo que arranca refiriéndose a las mujeres, pero sin duda alguna se amplía para hombres y mujeres, incluso en cualquier edad de nuestra vida, porque esto de las relaciones de codependencia, porque esto de las situaciones complicadas con las personas tóxicas, si nosotros mismos somos personas así, emocionalmente nos cuesta mucho y particularmente con nuestra cultura mexicana tan amable, tan simpática, tan de caer bien, estas cosas se vuelven transparentes, estos dolores se vuelven transparentes y no nos damos cuenta de las cosas que hay que hacer, de enfrentar, de poner estos límites, de colocar estos bastas en la vida, porque de todas maneras, por evitar pagar el costo de un basta, estamos pagando otros que seguramente nos tienen muy alterados, que nos están complicando, que nos tienen sufriendo en el asunto emocional en cualquier relación que se trate. Bueno, pues de esto va este texto hoy en Master Vidal en este canal de YouTube. Hoy es miércoles 11 de mayo del año 2022 y se trata del texto que se llama Decir Basta, una asignatura pendiente de la escritora española Clara Coria. Clara Coria, Decir Basta, una asignatura pendiente. Está impreso en PAI2, lo cual le da un soporte bien importante en términos psicológicos y en términos de ciencia. Lo que se está exponiendo aquí no van a ser ninguna fantasías. Y es un texto relativamente breve, incluso yo creo que hoy nos tardaremos hasta menos de una hora en presentarlo y vale la pena pues que lo revises porque es importantísimo para estas situaciones de aprender a poner límites, de ver por nosotros mismos que, como te decía hace un momento, culturalmente lo tenemos tan dañado. Bueno, entonces ya arrancamos con nuestra primera cita textual de este libro, donde para algunas mujeres dice decir basta las va a dejar con culpas que están ahí, que se quedan ahí sin claridad. Para otras, las que empiezan por decir esto, por establecer estos basta, por ponerlos, generan cambios donde aparece un miedo a las nuevas posibilidades. Digo basta a esta situación y entonces aparece un miedo ante la nueva situación y que lo que nos dice en esta cita es que ese miedo de todas maneras nos hace pagar un precio por cosas que si no nos atrevemos a poner ese basta, ya estamos pagando y que seguro nos tienen, como te decía hace un momento, en crisis, cargados de angustia, agotados emocionalmente. Agotados emocionalmente puede ser verdaderamente a punto de crisis muy radicales, de depresiones, si no es que incluso situaciones ya en términos de hasta violencia. Entonces, bueno, vamos a avanzar con otra cita. Dice, el basta, a diferencia del suficiente, una cosa es decir basta y otra es decir es suficiente. El basta, a diferencia del suficiente, ejecuta un límite por saturación. Con frecuencia se lo utiliza para dar a entender que no habrá marcha atrás ni revisión posible. Y su envergadura pareciera ser directamente proporcional a la acumulación de infinitos y pequeños no que fueron silenciados. ¿Cuál es la lógica de este basta? Que responderá a una situación en la que ya no hay negociación y que revisemos que estos basta en realidad para no llegar hasta un basta radical, violento, de un rompimiento muy grande, muy importante,
En realidad hay que hacernos responsables de que estos basta han aparecido porque hemos ido tolerando, soportando, cargando, ya dice Coria, infinitos noes en la relación o en alguna situación. Entonces, en algún no que no apliqué, en algún no al que cedí, se acumula, se acumula, se acumula hasta que aparece un basta que ya implica que no va a haber negociación y que no va a haber marcha atrás. Seguro para este momento has estado en alguna relación profesional, amorosa, lo que podía ser terrible es cuando es con los hijos, por ejemplo, ¿no? Cómo aparece un basta entre un padre y un hijo, una madre y una hija o un hijo, y entonces ya no hay vuelta atrás, ya se establece así porque no se trabajaron esos infinitos noes que fueron apareciendo, hoy está muy de moda decir, como red flags, como banderas rojas en esa relación que no se fueron curando, que no se fueron sanando y que implican hoy este tremendo rompimiento. Bueno, más adelante dice esta autora, en pocas palabras, se produce la naturalización del aguante. Atención con esto. Ya te decía hace un momento, como culturalmente somos en México una sociedad muy amable, somos una familia, híjole, este es terrible, que tenemos una imagen hacia el exterior que termina por ser muy importante. Es decir, cuántas veces nos soportamos un pleito y tenemos que poner buena cara porque vamos a casa de la suegra o porque vamos a recibir, vamos a tener visitas y eso diluye el conflicto y normalmente lo tenemos que guardar, ¿no? Los que no somos tan fuertes en ese sentido, los que tenemos o ya trastocado pues nuestro nivel de tolerancia, los que tenemos baja autoestima, lo tenemos que estar aguantando y aguantando y aguantando y esta cultura lo va diluyendo hasta que, bueno, nos hace pagar un precio muy grande. Entonces, en pocas palabras, se produce la naturalización del aguante, como si el aguantar fuera una cosa natural. Montones de veces en mi niñez y en mi juventud, los cotorreos, los abusos verbales, algunos incluso relativamente, bueno, no relativamente, sino físicos, sino de gran envergadura, sino de gran, como para generar un trauma, sí de manera constante aparecían y cuando yo decía no basta, entonces se generaba esa voz en todo el grupo de güey, aguanta, pues es lo normal, así nos llevamos, así nos apeamos, nos ponemos apodos, nos escupimos, lo que tú quieras, esa naturalización del aguante termina por dañar, pues, porque al final de cuentas siempre hay un dolor que se queda ahí guardado. Entonces, se produce la naturalización del aguante que lo convierte en un hábito invisible. Este abuso es ese hábito invisible, hasta que se vuelve insostenible y produce explosiones que ya no pueden ocultarse ni pasar inadvertidas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarnos llegar a esas explosiones? ¿Cómo vamos a aparecer en cada momento que cancelamos un no y no ponemos un límite, no ponemos una consecuencia de lo que estamos viviendo? Estoy poniéndolo claro en el caso de que recibimos esta violencia, de estar aguantando esta violencia. Me parece que sería otro tema en otro canal si nosotros aplicamos esta violencia, pero también funciona porque cuando tú aplicas esa violencia, y después seguramente te resultará relativamente extraño que la pareja, el hijo, el empleado, el jefe incluso en algún momento dado estalle y ponga un basta radical y tú posiblemente digas, pero ¿qué está sucediendo? Se ha roto esa naturalización de que el otro terminaba por aguantar. Es parte fundamental este proceso del machismo, ¿no? Con una pareja, si yo estoy jode y jode y jode y jode, entonces un día simplemente, pum, estalla y se acaba el basta, seguro me va a sorprender y voy a decir, pero ¿qué pasó? Si era cotorreo, lo que sucede es que esa violencia o ese abuso estaba naturalizado, se volvió transparente, ya no se notaba. Entonces, bueno, queremos evitar estas explosiones y estas radicalizaciones, hay que trabajar ese proceso en cualquiera de las dos situaciones en las que estemos. Los pequeños basta funcionarán como una respuesta adecuada a una demanda que ya contiene un cierto grado de toxicidad. Entonces vamos a ir implementando, este texto nos va a ayudar a eso, a ir poniendo pequeños basta. Para no llegar a ese grande, vamos a tener que ir poniendo, si queremos que esta situación se evite, pequeños límites. Basta con esto antes de que estalle todo el proceso, porque esos pequeños basta ya nos están dando noticias, dice el texto, de que contienen un cierto grado de toxicidad.
ya contienen un cierto grado de toxicidad porque no toma en cuenta el intercambio entre las personas como una forma de reciprocidad paritaria. Es decir, en una relación yo empiezo a recibir injustamente, seguramente, situaciones violentas de parte del otro, de cualquier relación de la que se trate. O, por el contrario, yo estoy trayendo un bien, yo estoy trayendo una cosa positiva a la relación o al sistema de trabajo y lo que estoy recibiendo son negativas, cancelaciones, humillaciones. Y si yo no pongo ese basta, entonces esta situación justamente un día va a estallar y se va a provocar eso que estamos intentando evitar para darnos cuenta desde antes y entonces ir colocando estos basta. Es decir, hacer visibles las injusticias, hacer visibles estos dolores, estas situaciones que están ocurriendo antes de que pase la gran explosión, que de todas maneras nos va a dejar seguramente con una especie de cruda moral, con una crisis muy fuerte y quizá lo peor, esto lo vamos a ver más adelante en el texto, con una especie de cuestionamiento. Si no lo revisamos, va a haber una especie de cuestionamiento en el que vamos a volver a señalarnos como los culpables. Es decir, el asunto es me están violentando, me están violentando, me están violentando psicológicamente, físicamente, verbalmente, intelectualmente, me están violentando. Y si yo no pongo estos basta, un día estalla, se rompe esa relación y lo terrible es que yo me voy con la culpa de que yo no aguanté lo suficiente, de que yo tenía que soportar más este proceso y que por eso la relación se cancela. Este texto fue maravilloso porque lo acabo de tener en un asunto entre profesional y de amistad, donde trabajando con alguien en estos procesos profesionales, yo ya había revisado alguna vez que le dije a esta persona que cuando trabajara conmigo, él no podía estar bebiendo alcohol, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Que no, tengo este asunto, pues, si estás bebiendo alcohol en el proceso que estás trabajando conmigo, se vuelve muy incómodo. Yo sé que no te has puesto borracho y que no, y que incluso has como relativamente te has detenido antes de, se acaba el ensayo y después ya haces pues, tu fiesta como tal. Pero yo ya no voy a permitir que en el momento del ensayo estés bebiendo. Si te encuentro borracho, no va a haber ensayo y no podrás beber mientras estamos trabajando. Y lo aceptó, estábamos a punto de terminar el proceso, pero por no tolerar ese basta, por no solidificarlo, yo justamente por pensar, bueno, tiene un problema, etcétera, volví a entrar a otro proceso y ahí está la gran bandera roja para mí. Y evidentemente empezó a suceder la misma situación. Eh, no me molestaban, no era directamente conmigo, pero no era el proceso sano para el cual pues nada, pues que a mí me gusta, yo voy con toda la disposición a mi trabajo, soy bastante profesional en ese sentido y lo menos que espero es recibir justamente eso. Pero si no tengo eso, si encuentro a alguien desgastado físicamente, alguien relativamente intoxicado por una sustancia, alguien que está incluso en una crisis emocional y que en aras de su propio sostenerse, de su valentía, de lo que sea, se sostiene ahí, no estoy recibiendo lo mismo que yo estoy dando. Parecería una tontería, pues, pero si esto fuera un equipo de fútbol y entonces yo me cuido y no me desvelo y me alimento bien, ¿por qué mis compañeros llegan crudos, llegan desgastados, llegan desvelados al mismo partido que vamos a enfrentar? El equipo lo va a sentir y yo soy parte de ese equipo. Si yo no pongo ese basta y yo sigo jugando ahí, yo voy a pagar esas consecuencias emocionales, incluso muchas veces en el sentido, como lo decía hace un rato, hasta de sentirme culpable por no poner, o más bien por poner esas barreras, generar una cierta culpa de incomprensión con respecto al otro, porque al final de cuentas esto todos lo aguantan, esto se vuelve de manera tan natural que todos le aguantan. Tenía una pareja que se ponía muy tensa, se enojaba pues muchísimo, me dejaba de hablar y cuando yo me acercaba a preguntar qué sucedía después de horas de estar intentando romper el hielo, y cuando decía, no está padre lo que estás haciendo, la respuesta era, pues di que no te hago un pancho. O sea, el asunto es no te hago un pancho. Te podía hacer un pancho, cosa que, digo, si hubiera querido lo hubiera hecho. No tenía motivo para hacerlo, es decir, le atacaban sus celos y luego no tenía ninguna razón porque yo no estaba en ninguna situación de infidelidad, pero ella decía, bueno, podía
presentarme y gritar y armarte un desmadre en tu oficina, en tu trabajo, etcétera, y no lo hago. Te dejo de hablar horas, pero yo no hago. Esa era su condición como de aguante. Ven, eso es lo que cualquier otro de los hombres con los que ella estuvo se aguantaba eso, porque yo no lo iba a aguantar. Creo que era su gran pregunta de fondo. Si todos los demás me lo aguantaron, ¿por qué tú no? Y a mí no me importa la razón en la cual los otros lo aguantaban. El asunto es que para mí ya estaba siendo un punto límite, un punto importante para poner un basta. De eso va esta reflexión en este texto. Los autoabusos, atención con eso, que esto es lo terrible pues para nosotros mismos, los autoabusos suelen estar tan naturalizados que pasan inadvertidos tanto para quien los protagoniza como para quien se beneficia de ellos. ¿Qué es el autoabuso? El abuso que me aplico a mí mismo, es decir, si sigo con este ejemplo, yo llego temprano, yo llego sobrio, evidentemente, llego bien físicamente, me aprendí mis textos, llego con buena disposición y mis compañeros están borrachos, están desvelados, están descuidados. Y lo que pudiera ser un ensayo de hora y media se convierte en un ensayo de 3 o 4 horas y ese autoabuso lo pago yo, así de básico, en salir tarde, en transportarme, en etcétera. Recuerdo en otra ocasión con otra compañía que el tipo nos dijo, íbamos a salir a dar una función al Estado de México y le preguntamos si comíamos en el traslado o llegábamos comidos y nos dijo, no, no, yo los invito a comer. Entonces, bueno, llegamos muy temprano y la hora de la comida no aparecía y no aparecía y no aparecía y se fue prolongando, de manera que dijimos, oye, tenemos que comer porque no va a ajustar para el tiempo de la función y entonces solo fuimos a una cafetería, tomamos café y un par de galletas. Ese es un autoabuso porque lo permití, porque dejé que ocurriera, bajo el asunto de, ok, ya terminando lo completamos, como seguramente no traía para una comida seria, se lo sacó, digamos, ahí en ese sentido con un café y una galleta, y después al regreso ya con dinero todos, ya entonces sí, asistimos a determinado lugar para que cada uno pagara su propia cuenta. Pero esa tolerancia la estoy generando yo y ese es un autoabuso. Está tan transparente, dice nuestra autora, que no lo detectamos nosotros y por otro lado hay alguien que se beneficia de ese abuso y que tampoco lo detecta, que lo da por hecho. Eh, ¿En dónde puede aparecer este abuso? Sobre todo, dice, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, y aquí hay uno muy importante, en el propio cuerpo. Está tan naturalizado que quedarnos sin comer, desvelarnos, no tener las mínimas condiciones, por ejemplo, en el trabajo, un buen lugar para dormir, etcétera, lo pasamos desapercibido, lo damos por un hecho. Y ese es un abuso de nosotros mismos que justo está tan transparente que ya no lo alcanzamos a ver. Más adelante dice entonces, dos que aparecen, que a menudo aparecen, dice, falta de disfrute. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos generando un abuso? Porque no se está disfrutando ya el proceso. Falta de disfrute y los comportamientos que incluyen sacrificio a expensas propias, es decir, nosotros mismos somos los que nos estamos jodiendo en ese proceso. Si nos apoyamos en estas referencias, llegaremos a la conclusión de que estos malestares, esta falta de disfrute y estos sacrificios son señales más que significativas y que sería conveniente abordar un proceso de cambio. Ahí nuestra cultura está tan establecida a eso, al soporte desde niños. Yo tuve que aprender a tolerar un papá que cuando llegaba borracho al otro día no se podía hablar con él, la casa olía mal, había que soportar su mal humor. Y eso incluso con una cosa terrible, a partir del amor, como lo amo, tengo que aguantar ese proceso. De la misma manera que en la circulación vial no resulta posible manejar el coche de otro para evitar choques, aquí tampoco resulta viable esperar que sea el otro el que cambie. El cambio debe provenir necesariamente de quienes alimentan el abuso ajeno. En otras palabras, hay que dejar las quejas y transformar las insatisfacciones en propuestas que ofrezcan disfrutes y que no incluyan sacrificios. Aquí está la solución del problema. Yo lo aprendí, lo acabo de hacer, como te decía, con esta compañía. Entonces mandé un mensaje y les dije, ya no juego con este proceso, me molestó esto. No estoy dispuesto a pagar ya ningún sacrificio, no hay ninguno que yo genere con tal de regresar. Y el gran elemento es que estoy dejando de disfrutarlo.
no se metieron físicamente conmigo, incluso de manera directa no hubo tampoco ahí una especie de agresión, sí de manera indirecta, porque uno de ellos estaba borracho y entonces empezó a jugar y empezó a cuestionarme y empezó a querer generar sí un abuso con una especie de testigo. Había alguien más y entonces me señaló y me cuestionó a partir de su estatus de poder. Y yo dije, ya no, porque no está divertido, porque no la estoy pasando bien, porque llego con el temor de que este tipo esté bebiendo o no. Y si ya pasé eso, además en mi infancia, con esa angustia con mi padre de saber si estaba bebido o no, al demonio, no tiene caso porque ya no estoy dispuesto a generar yo ese sacrificio. Eh, Ahora, el punto es, no importa que él cambie. De hecho, yo fui tan radical que ante la especie de propuesta de sentarnos a dialogarlo y de hablar, yo dije, ya no, porque no es la primera vez, en este caso en particular, que a mí me sucedía con esta persona, y dije, seguro lo que va a suceder, quizá me estoy adelantando, me adelanté, pero aquí lo importante era lo que yo estaba sintiendo, voy a escuchar promesas, voy a escuchar arrepentimientos y seguramente habrá un proceso ahí de como de represión de esta persona que tarde o temprano volverá a aparecer, que tarde o temprano en otras circunstancias más sutiles, en situaciones ahí retorcidas, va a aparecer. Y yo entonces ya a partir de este texto dije, no señor, se acabó radicalmente. Eh, en ese momento tan particular en que la vida impone modificar rumbos, porque muchas condiciones han cambiado, es necesario también llevar a cabo algo así como una reingeniería psíquica. El término me encantó, una reingeniería psíquica que permita organizar otros trayectos hacia metas diferentes. Como traemos en muchos sentidos la cultura del esfuerzo, la cultura del tremendo sacrificio, la cultura del autosacrificio en aras de la relación, del asunto profesional, se requiere justamente entonces modificar estos procesos, porque estos procesos ya se van en automático. En otro sentido, te platico rápidamente, hay un sitio donde voy a dar servicio gratuito, pero doy un servicio y además de muy alta calidad ese servicio. Y entonces se reúnen los integrantes de este espacio, me invitan y en la junta, donde yo soy un ente de servicio, empieza a haber regaños y llamados de atención y sobre todo regaños. Y que yo decía, pero a mí, yo porque estoy aquí escuchando esto si en realidad yo no participo de este proceso. Y por otro lado, es decir, yo cuando voy a ese servicio, de todas maneras dejo las cosas muy limpias como las encuentro. Más bien, casi incluso ahí voy mucho más a dar que a recibir. Ni siquiera hay un intercambio como con el grupo este que se citó. Y entonces tomé esa decisión. Dije, yo aquí, a mí este regaño y esta situación, ni siquiera es que no me ponga el saco, es que no me corresponde estar aquí. Aquí estoy pasando 1 hora y media que están abusando de mi vida y de mi tiempo, para mí muy valioso. No tengo nada que hacer aquí. Entonces me hice a un lado, hablé con toda claridad en ese sentido, de decir, yo aquí vengo a dar un servicio y es un servicio de muchísima calidad. Y el intercambio que tengo contigo es, yo doy ese servicio y eventualmente tú me prestas este espacio para situaciones artístico-comerciales, etcétera, profesionales, pero siempre es a partir de que te doy yo 15 horas de trabajo y después tú me prestas 4 o 5 horas los espacios. Eh, pero si no quieres que sigamos jugando a eso, si nuestra relación está tocada por una cuestión así, no hay ningún problema, yo me hago a un lado. Bueno, pues con tal claridad lo pude exponer y puse mi basta, porque a mí no me correspondían ni esos regaños, ni esas llamadas de atención del grupo como tal, que básicamente se solucionó el asunto. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque este ejemplo viene de aquí. En otras circunstancias yo en automático me hubiera colocado en ese punto, pero en automático hubiera establecido una situación de, va, sí, me como el enojo, no pasa nada, yo me aguanto, aunque no estuviera a gusto, yo ahí me quedo. Y dije, no, ya no, basta. El tiempo libre pone al desnudo nuestras soledades. Atención con esto, porque a veces por eso no sabemos descansar, por eso vivimos muy enajenados con una pesadilla del hacer y de estar en acción, porque en realidad se desnuda nuestra soledad. Aparecen ahí en el tiempo libre, en el tiempo del silencio, aparecen nuestros tremendos fantasmas neuróticos. Y si no vamos a soportarlos y a conocerlos y a tratarlos, es mucho más fácil ponernos en acción o continuar con una situación en la que no podemos decir y no queremos decir
en realidad basta. Nos guste o no, todo ser humano es un ser solo, que tiene como posibilidad la de llegar a estar acompañado consigo mismo y con otros. Sin duda, la propia compañía es el antídoto esencial capaz de hacer frente a la soledad humana más arcaica. ¿Quieres resolver tu soledad? Conócete. Ya lo decía justo Sócrates y Platón lo citaban, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Quieres evitar tu soledad? Es básicamente sencillo porque siempre estás contigo mismo. El problema es que o no te conoces o te caes mal. Es a partir de la propia compañía que se abren saludablemente las puertas y ventanas para llegar a disfrutar de la compañía de otros. De manera muy sencilla, si no aprendemos a disfrutarnos a nosotros, es imposible disfrutar a los otros. Hay mucha diferencia entre disfrutar a los otros y usarlos, manipularlos, usarlos para evadir nuestra propia soledad. Si lo pensamos con hijos, por ejemplo, con la familia, es terrible, con parejas, ¿cómo es posible que usemos a una pareja para yo evadir mis dolores? Pero así sucede, porque además viene de un proceso que seguramente es inconsciente. Entonces, dice, es a partir de la propia compañía que se abren saludablemente las puertas y ventanas para llegar a disfrutar de la compañía de otros sin quedar a su merced, a merced de los otros, o reclamarlas como tabla de salvación. Aquí está el asunto como tal de la salida, por ejemplo, de la codependencia. Hace poquito, relativamente también, pues me encontraba con parejas, seguramente yo lo he aplicado también, pero en concreto sí hubo una persona que me dijo, me tienes que ayudar, yo estoy aquí contigo para sanar mi soledad. Y era terrible porque decía, Dios mío, apenas puedo con la mía, apenas la estoy comprendiendo y conociendo y trabajando y apenas estoy poniendo mis límites para hacerme cargo también ahora de la tuya. Y cuando me negué a ese proceso, bueno, pues la relación se acabó evidentemente, pero además yo quedé como el traidor, como un tipo egoísta, como un tipo muy poco dador, pues, sino justo lo contrario, como un maldito, como un cabrón que tenía con qué satisfacer o resolver la necesidad y la soledad del otro. El gran proceso ahí que tenía que haber hecho la pareja, en este caso la expareja, era justo eso, generar ese proceso de autoconocimiento. No fue sencillo, mucho más si no había un proceso de escucha, y creo yo que aquí la base, aquí le hemos trabajado en muchos textos, va a sonar muy radical, un proceso de dolor, porque estas cosas se sanan cuando ya no se soportan. Ya lo tocamos al principio del texto y de esta misma charla. Si esto no ha dolido, si este hartazgo no ha aparecido, entonces incluso está de manera transparente. Ok, más adelante dice, la paciencia activa, eso es muy importante, simboliza una búsqueda protagónica que le otorga a las incertidumbres nuevas cualidades y menores temores. Es decir, sí hay una paciencia, pero es una paciencia que nos tiene trabajando. La imagino en la paciencia que tenemos al momento de conseguir, por ejemplo, una buena condición física, ¿no? Hay que tener paciencia para las primeras semanas o las primeras 2 semanas. En otras circunstancias hemos hablado aquí, por ejemplo, de hábitos. Hay que tener paciencia, hay que llegar a los 21 días para que el hábito se restablezca, para que el hábito se renueve. No va a aparecer en el primer momento. Ahora, esa paciencia, el concepto aquí importante es, apunta, dice que debe ser una paciencia activa. No es una paciencia de espera. Hay un dicho mexicano que dice justo el que espera desespera, tiene todo el sentido, porque aquí el asunto es, ok, voy a ser paciente, pero todos los días estoy poniendo mi esfuerzo, todos los días estoy revisando mis límites, todos los días estoy colocando mis pequeñas situaciones de basta, de hasta aquí está este límite, para que no ocurran otras mayores, otras que me ahorquen, que me encadenen, que me enajenen, etcétera, etcétera. Y finalmente en este textito maravilloso, te decía al principio que es muy breve, en realidad son 111 páginas y quizá menos porque los capítulos son muy compactos, pero me encantó porque va directo, porque el asunto es muy sencillo y por eso me gustó mucho este libro, porque el punto es, hay que decir basta, no estás viviendo una vida feliz, no estás viviendo una vida plena, hay que poner bastas. Para ese basta grandísimo que te va a causar dolor, podemos evitarlo con pequeños basta, con pequeñas limitaciones antes de que eso suceda. Eso va en un proceso y lo estamos resumiendo aquí.
hay que verlo, que no se quede transparente, no hay que llegar al punto de sentirnos culpables y hay que poner estos límites de distancia, porque si no hay gusto por hacer esa situación, si no hay gusto por estar en esa relación, y si estoy sacrificándome, entonces estoy generando una situación tóxica. Ahorita me acordaba también de algunos reclamos de alguien que me decía, es que yo hago un montón de sacrificios por ti y tú no haces ninguno. Y claro que le retorcí su pensamiento cuando le dije, y además, sabes, no voy a hacer ninguno, no voy a hacer ningún sacrificio por la relación, por ti no voy a hacer ningún sacrificio. Claro, lo expliqué, pues, porque los sacrificios implican deudas, cariño. Si yo hago un sacrificio, tú te vas a quedar a deberme algo y yo no quiero que me debas nada, quiero que seas absolutamente libre. En su estructura no lo entendió porque venía de ese proceso totalmente transparente, donde yo quiero una cosa, pero la cancelo, es decir, me sacrifico por esa cosa y entonces tú me tendrías que pagar. Por poner una cosa, si alguna vez salió un asunto de me invitan a salir en la oficina y me sacrifico con no salir con ese tipo que es más exitoso que tú para estar contigo. ¿Tú qué vas a hacer para corresponder a ese sacrificio? Yo le decía absolutamente nada. Si te tienes que sacrificar por mí, no me interesa la relación, porque si tienes en realidad muchísimas ganas de salir con ese tipo de la oficina, la verdad es que por mí, vete. Adiós, no tengo nada con qué intentar detenerte. Esa es una decisión absolutamente tuya. Yo no sé si se la inventaba o era cierta, cualquiera de las dos, no importa. El asunto es, no pretendo generarte, no me pongas a competir con nadie. Si no estoy, si estás conmigo y no te basta e incluso no estás plena en esta relación, entonces no tienes que estar conmigo. Ve y sal con el tipo maravilloso de tu oficina que estás viendo y a mí déjame en paz. Toda esa situación ella la leía como falta de amor. Evidentemente sí había una falta de amor, pero no de mí por ella, de ella con ella misma. El gran elemento era ese justo, que había una falta de valoración. Si yo no le daba esa valoración, ella la iba a ir a buscar en ese de la oficina o en quien sea. Todo eso psicológicamente no viene en este texto, esto es mucho más sencillo y mucho más directo. Psicológicamente venía con una falta de autoestima, falta de valoración desde la infancia. El padre no estuvo, el padre fue un hombre sometido que no alcanzó a darle la valía a la mujer y entonces esta constantemente la estaba buscando. Si no la tenía ya en un proceso de adicción, si no la encontraba conmigo como pareja, sin duda alguna empezaba a tratar de localizarla en otro lado. Era como, mira, me podría drogar afuera, pero me drogo contigo. Valóralo, ese es el sacrificio que yo estoy haciendo. Y aquí el asunto era, no, yo no quiero una adicta a ninguno, ni siquiera una adicta a mí. Puede sonar muy halagador que tengas una adicción a mí, que no puedas vivir sin mí, pero en realidad es bastante enfermizo. Bueno, vamos a cerrar este textito. Decir basta, una asignatura pendiente de Gloria Coria. Si pongo límites a sus deseos y conveniencias, va a dejar de quererme. Esa es una de las cuestiones que nos da miedo y por eso no ponemos límites. Es como si la imposición de límites contuviera implícita una posible venganza por parte de quienes ven reducidos sus beneficios. El tipo o la tipa se beneficiaba de mí, yo puse un límite y entonces ahora me da miedo que vaya a cobrar venganza, que vaya a hacer las cosas peores. Es posible comprobar que los más afectados por esta posible venganza temida son quienes necesitan del amor ajeno para convencerse de su propia valía. Y aquí me parece que por eso aquí voy a cerrarlo también. Esa posible venganza, ese temor de que el otro tome represalias porque estoy poniendo límites, sin duda alguna aparece porque tengo dudas de mi valía. Yo estaba usando a esta persona, a esta relación, para que generara él o ella mi propia valía, de la cual yo no sabía o yo no me hago cargo. Cuando yo encuentro mi propia valía, entonces digo, ¿qué hago con este que no me trata bien? Me voy con otro o con otra que me trate bien y que reconozca esta valía. Esa valía, ese valor, no lo va a reconocer absolutamente nadie si no lo reconocemos nosotros primero. Porque incluso cuando la otra persona lo puede ver, es inútil esa posibilidad. Hace poquito tengo una alumna talentosísima, con una sensibilidad maravillosa, a flor de piel todo el tiempo.
la invité a uno de los cursos que doy de entrenamiento para 10 personas que se llaman A Través de Ti. Iba a ir becada porque alguien me canceló. Le dije, oye, mira, me canceló alguien, te puedo becar porque este lugar ya está pagado. Entonces me parece que sería interesante, que crecerías un montón si vinieras al curso. Y me dijo, tengo mucho miedo. Fue muy honesta porque en parte de ese talento me dijo, es que tengo mucho miedo, profe, de encontrar cosas que no quiero ver en mí. Yo le dije, solo las estás prolongando porque ahí están, seguramente ahí están. Entonces, y lo que está sucediendo es que yo en ti veo enormes posibilidades y un gran talento que tú no alcanzas a ver en ti. Esa información mía no sirve de nada. Por más que que ella incluso diga, sí, profe, usted lo sabe, es cierto, tengo confianza, sé que no me está mintiendo. Si ella no lo ve, si ella no lo vive, es una especie de fantasía. Es una especie de decirle a alguien, vamos a ir caminando a la luna. De verdad te voy a llevar caminando a la luna. No lo va a poder creer ni de chiste. Entonces, para eso son estas cápsulas aquí en Master Vidal en YouTube, para eso son estas lecturas, decir basta, una asignatura pendiente. Si nosotros cerramos con esto, tenemos temor de esa posible venganza de la persona a la cual le pusimos el límite, es que nosotros somos quienes necesitamos del amor ajeno para convencernos de nuestra propia valía. Para eso entonces ya hay montones de lecturas, cápsulas aquí mismo en este canal de Master Vidal, asesorías profesionales, estos cursos que te estoy mencionando. Hay manera ya, y no solo aquí, en internet está lleno de esas posibilidades y hay un mundo de información. Antes de que el dolor te agobie, antes de que el dolor te elimine, date la oportunidad de empezar a usar los basta. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Gracias.